tecnología de juegos en 3D y los juegos de disparos en primera persona se han convertido en sinónimo de entrenamiento militar y reclutamiento. Pero el oeste no es el único lugar del mundo que se adapta a las nuevas aplicaciones. Después del 11 de septiembre se reveló que ciertos terroristas se habían entrenado jugando Microsoft Flight Simulator. Así que cuando aceptas la idea de que los juegos son sistemas de entrenamiento militar y se hacen disponibles para todos, quizás se está democratizando ese conocimiento. En 2002, una compañía siria, Dar al-Fakir, desarrolló un juego llamado Under Siege, donde se recrea la primera intifada, pero desde la perspectiva palestina. Su argumento fue que muchos jóvenes árabes amaban los videojuegos, pero odiaban el hecho de tener que jugar como estadounidenses luchando contra árabes. Algunos sienten que estos juegos contribuyen a un mundo cada vez más hostil. Creo que al observar la estructura del mundo en que vivimos, especialmente el mundo impactado por los videojuegos, y cuando hablas de la guerra que en ellos se presenta, pareciera que esta se despersonaliza, se deshumaniza, pues estás allí y miras CNN y ves imágenes de la destrucción que también puedes ver en las simulaciones de los videojuegos. En esas imágenes colocan los blancos y los aviones y los bombardean. Eso es peligroso. Me refiero al hecho de que alguien, especialmente si es joven y no sabe mucho, comience a ver la guerra real como una guerra virtual. Eso es perturbador. La guerra se ha vuelto como un videojuego, pero el aspecto básico de diferencia es que en los videojuegos la acción no trae consecuencias, y es allí donde las personas comienzan a sentirse incómodas, con cosas como America's Army, donde te llevan con esta idea de no haber consecuencias por tus acciones, cuando en realidad la guerra tiene la mayor consecuencia de todas, la muerte de otros seres humanos y quizá la tuya propia. Esto es la guerra real. La guerra real no es solo la aventura, no es solo la diversión de estar en una emboscada a mitad de la noche. También es ver a tus amigos morir en tus brazos. Cuando esto se mezcla con los videojuegos o la realidad virtual, es perturbador, porque vas a la guerra sin darte cuenta de que pueden morir personas y de que puedes hacer cosas muy dañinas a los civiles. Cuando veo tantos juegos militares o juegos que enseñan destrezas útiles para los militares, me pregunto si avanzamos hacia una cultura militarizada. Pero cuando las personas preguntan si los juegos son buenos o malos, hay que cuestionarse si desean vivir en una cultura cada vez más militarizada. Algunos lo desean. La explosión de la tecnología 3D tiene una gran cantidad de historia con las Fuerzas Armadas. Y a su vez, los ricos mundos virtuales impulsados por los juegos de disparos en primera persona han traído avances en las simulaciones militares en todo el mundo. Pero al avanzar el futuro de las guerras, podría parecerse más a un videojuego de lo que pensamos. Al evolucionar la tecnología de videojuegos 3D, los mundos absorbentes de los juegos han pasado de lo virtual a las aplicaciones militares del mundo real. Sin embargo, muchos cuestionan a dónde los llevará la próxima evolución. Es como una escalada ideológica mediante la tecnología de juegos y hace que te preguntes si no habrá un modo mejor de usar esto. Contrario a la tendencia actual, Suecia es un país que de hecho está intentando relajar las tensiones con su juego Foreign Ground. Pagado por el Departamento de Defensa sueco, es un juego sobre mantener la paz internacional que enseña a los soldados destrezas suaves, como negociar en lugar de depender de sus destrezas de combate. Las personas siempre me preguntan por qué tienen los videojuegos tantas armas y violencia, y eso se debe a que las armas son un modo muy visceral de interacción instantánea. Diría que Foreign Ground es más un simulador de entrenamiento que un videojuego. Los estadounidenses también comienzan a ver el potencial del medio más allá de las obvias aplicaciones militares. Los mismos grupos que aprendieron sobre tecnología de juegos y construyeron American Army
ahora investigan cómo usar los juegos y los mundos virtuales para el tratamiento del estrés postraumático y muchas otras cosas. El Dr. Albert Skip Rizzo, director del Laboratorio de Ambientes Virtuales en la Universidad del Sur de California, guía el camino en este campo relativamente nuevo. El desorden de estrés postraumático es una respuesta al trauma extremo. Cualquier cosa por la que alguien esté traumatizado más allá de la experiencia normal humana. El Dr. Rizzo usa sesiones de exposición a la realidad virtual que incorporan tecnología 3D para ayudar a los militares veteranos a superar su estrés postraumático. En el curso de 10 o 12 sesiones de terapia de exposición, gradualmente le pides al paciente que se reexponga, bien sea en la imaginación o la realidad virtual, y finalmente se acostumbran. Es una sesión típica. El paciente lleva un dispositivo en su cabeza. Esto coloca monitores de computador frente a sus ojos y cuando gira la cabeza, la escena también lo hace. Los pacientes llevan equipo en sus cabezas que los sumerge en paisajes en 3D que los han atemorizado. Solo el terapeuta es capaz de controlar la intensidad. Comienzas en el nivel más bajo de exposición. Comienza muy gradualmente, en un nivel que cada persona pueda manejar. Solo una vez que la persona se ha ajustado a una exposición muy básica, añades tal vez el sonido de una bomba. La terapia de exposición por el uso de videojuegos 3D tiene aplicaciones más allá del desorden de estrés postraumático. Fue creada en 1997 para curar veteranos de la guerra de Vietnam. Y ahora la terapia de exposición de realidad virtual es usada para muchos otros propósitos. Ha sido aplicada para la experiencia del World Trade Center. Se ha aplicado en accidentes de vehículos de motor y otras situaciones de combate en Europa. Los psicólogos no son los únicos que intentan hacer del mundo un mejor lugar. Juegos para el Cambio, un grupo de artistas que intentan resolver complejos problemas mediante los videojuegos, también utiliza la tecnología de forma innovadora. Lo que significa que los juegos pueden usarse para propósitos distintos del entretenimiento. Asi Burak, un exoficial de inteligencia del ejército israelí, y su socio Eric Brown han creado un juego definitorio nacido de la filosofía de Juegos para el Cambio. The Peacemaker es una simulación del conflicto palestino-israelí. Lo más importante es que juegas desde cualquier perspectiva, como el presidente palestino o el primer ministro israelí. Es un juego de simulación. Hicimos algo muy restringido en el sentido de lo que puedes hacer como líder. Y puedes jugar en ambos bandos. Mientras la política mundial entra en una nueva fase en la era posterior al 11 de septiembre, también lo hace la política de los videojuegos. Vivimos en un mundo que parece estar volviéndose cada vez más peligroso, más nacionalista y más aislado. Pero afortunadamente todas las tecnologías vienen a permitirnos traspasar esas fronteras y conectarnos con otra gente. Mientras la tecnología une más al mundo, los videojuegos se harán más esenciales mientras descubrimos un modo de coexistir. Así que la pregunta finalmente es si la tecnología de los videojuegos terminará por destruirnos o por salvarnos de nosotros mismos. Vaya, puedo usar esta pluma para escribir algo que salvará millones de vidas. Puedo usar esta pluma para escribir algo que enviará a millones de personas a la muerte. ¡Oh cielos, la pluma tiene el poder! No tiene nada que ver con la pluma. No tiene nada que ver con los videojuegos. Todas esas cosas son herramientas, son palancas para nuestros cerebros humanos. Somos nosotros, sin importar cuánto nos gustaría achacar la responsabilidad de nuestras propias decisiones a nuestros artefactos y decir que ellos tomaron las decisiones. Doblado en N&N Studios, Caracas, Venezuela.